Bienvenidos a una nueva transmisión de Ventana Sanmartiniana. Un gusto compartir con ustedes como cada miércoles a las 7 de la noche en este espacio especial reservado para tratar temas de coyuntura regional y nacional. El tema para esta noche es el agro en emergencia por incremento de insumos en un contexto donde se anuncia ya el paro de transportistas de carga pesada. Y además está también el tema de los ganaderos. Son dos temas que se han juntado y que definitivamente también los vamos a ir tocando seguro el día de hoy. Bienvenidos nuevamente, soy Eric Lazarte, al lado de Lorena Nova vamos a llevar la conducción de Ventana Sanmartiniana. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El tema que el día de hoy se va a analizar tiene mucho que ver con lo anunciado por el presidente Pedro Castillo cuando visitó el Congreso de la República y anunció la firma de un decreto para declarar en emergencia el sector agrario por el incremento de los insumos. Sin embargo, este no es el único tema pendiente en agenda. Vamos a analizar qué está sucediendo realmente con el agro y con los insumos a nivel internacional y sobre todo si este decreto realmente tiene cosas consistentes o es una hoja en blanco. Pero la preocupación no solamente está en el sector agrario, la preocupación también está por el incremento de los combustibles, la preocupación de la mayoría de peruanos, de todos los peruanos, está por el incremento de los alimentos. Hay muchas cosas que están en agenda pendientes, pero que lamentablemente no se resuelven por una situación política que vive el legislativo y el ejecutivo. Muy bien, vamos a dar inicio al presente webinar con respecto a la emergencia agraria por el incremento de los insumos y para ello vamos a invitar a nuestro director universitario, el doctor Jaime Mujica Calderón. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena, al magíster clínico, a Clímaco, al magíster Húbero Valdivia. Definitivamente estamos, yo creo, con dos representantes bastante claros de lo que puede significar la problemática del agro, de repente desde diferente punto de vista, pero yo quisiera tomar algo que creo que es importante que tengamos en cuenta. La crisis económica es una crisis que se ha dado a nivel mundial y se ha dado como consecuencia fundamentalmente de la pandemia y de los problemas políticos que han ocasionado de que se dispare, por ejemplo, el petróleo y que pase el barril más de $100. Y también se ha dado esta crisis a través del petróleo, lógicamente que ha afectado en otros sectores de la economía. Tenemos actualmente un problema fuerte como es el problema de Rusia con Ucrania, que también está influyendo. Nosotros somos parte de lo que es la economía mundial, parte de la globalización. Y definitivamente la situación acá se agudiza mucho más cuando no tenemos una economía con fortalezas claras que permita afrontar esto. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por una situación. Nosotros tenemos actualmente también a un nivel increíble el precio del cobre, ¿no? Y que si fuera realmente el Perú exportaría la cantidad de cobre que le corresponde hacer, de repente tendríamos ingresos que podrían paliar en algo este efecto tan letal como es la suba desmedida del petróleo. Pero lamentablemente nosotros como país hacemos todas las cosas posibles para sumirnos cada vez más en una caída que cuando realmente sea irreversible, yo creo que el Perú va a llegar a una de las peores crisis de toda la historia. ¿Y esto por qué? Por falta de capacidad de gestión, por falta de darse cuenta de que estamos en un mundo globalizado, por falta de entender de que la economía no es un hecho asertivo, es un hecho totalmente predecible y que la agricultura durante mucho tiempo ha estado en la emergencia que está ahora. Porque yo sí distingo dos tipos de agricultura. La agricultura de agroexportación, que es la agricultura que ha gozado de todas las ventajas posibles para llegar realmente a convertirse en uno de los boones que hemos tenido entre la economía del Perú. Pero también es importante hablar del agricultor que para la olla, del que sí es el encargado de asegurar que no haya crisis alimentaria, ni aún en la pandemia, y que está trabajando en una economía de supervivencia. Entonces, en este análisis, que espero que sea lo más claro posible, me gustaría que se vea esa diferencia también entre los dos sectores que representan la agricultura.
Doy la bienvenida a Uber y lo mismo que a Clímaco, y esperando a Daniel también para poder analizar un poco esto, pero yo creo que ya es tiempo de que los peruanos tengamos claridad en nuestro análisis, que le quitemos el sesgo político a nuestras opiniones para encontrar objetividad y alternativas claras de lo que podría ser realmente fortalezas y que ahora se convierten en debilidades. Gracias, Lorena. Muchas gracias, doctora Jaime Mujica, nuestro director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Bien, como lo decía el doctor Mujica, vamos a darle el pase a la magíster ingeniero Uber Valdivia Pinto. Él es ingeniero agrícola, consultor en riegos y desarrollo agrícola. Además, tiene la maestría en gerencia pública y gobernabilidad. Ingeniero Uber Valdivia, siempre es un honor compartir con usted el espacio de Ventana Sanmartiniana. Adelante, buenas noches. Su audio, por favor, ingeniero Valdivia. Sí, ahora sí, ¿no? Buenas noches, amigos, y gracias por la invitación. Y más aún compartir con dos amigos vinculados al agro, un trabajo de campo como es Clímaco y como es el amigo Lozada. Sí, yo tengo una connotación más académica, pero eso no quita que no me he proveído de la sabiduría de mucha gente del campo. Por eso me permito hacer unos comentarios del tema en lo cual ustedes me han invitado y lo cual estoy muy agradecido, Jaime, Lorena y Erich. Bueno, quisiera que me acompañen con la presentación. Siempre se me hace un problema. Mi presentación, no sé si ustedes me pueden apoyar en esto. Ingeniero, a ver un momentito, ¿dónde está nuestro...? Sí, lo podemos apoyar al ingeniero. Sí, normal. Voy a Ahora sí, ¿no? comparto, yo comparto. Listo, ya está. Mientras se comparte el trabajo realizado por el ingeniero de Valdivia, les invitamos a todos nuestros espectadores, tanto en sala como también en las redes sociales, a formular sus interrogantes con respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy. Es importante que puedan participar con sus preguntas, con sus comentarios a través de la sala, del chat de esta sala y también en redes sociales. Además del ingeniero Uber Valdivia, también está ya con nosotros el señor Clímaco Cárdenas y en breve se une a esta sesión el presidente de SADA, Daniel Lozada Herrera. Vamos a verificar que... Listo, ingeniero, ya está en pantalla. Ok. El tiempo es suyo, ingeniero. Sí. ¿Se puede pasar la siguiente transparencia? Bueno, en esta invitación podríamos considerar que va a ser un cruce de números y dificultades, porque el agro el día de hoy se ve agraviado en esta coyuntura de precios de los insumos, un motivo de este webinar. Pero yo quiero ir un poco más allá, en el sentido de que este no debe convertirse en un cálculo numérico. Además, este incremento de insumos es algo que venimos arrastrando hace muchísimo tiempo. En una gráfica adelante podemos ver este problema. Y nos hacemos la pregunta,
¿Qué pasa si mañana se acaba la guerra en Ucrania? Mañana hay oferta de contenedores, mañana baja el petróleo. Digo yo, ¿estamos saliendo de la crisis? No. El agro está en crisis hace 40, 50 años y únicamente un poco nos hemos equivocado en el camino en pedir bajar los insumos o que sea subsidiado o pedir créditos a una tasa baja o cortar aranceles o ver los aranceles, perdón, o las compras del Estado. Creo que ese no es el camino, porque eso lo venimos repitiendo hace como 4 décadas. Entonces hay que, como dicen en términos vulgares, hay que rebobinar el tema agrícola. Este es un tema endémico. Por lo tanto, en los últimos años nos hemos equivocado de enfoques. Hemos tocado la puerta al gobierno y este siempre ha sido esquivo. Por lo tanto, debemos buscar otras soluciones. Y una principal enfoque es la ausencia del Estado. No únicamente el Estado en dar, proveer de recursos económicos, que es importante, sino el hecho que no tiene enfoques adecuados. Siga la siguiente. Igual, desde el nombre nomás ya tenemos problemas. Consideran que el problema de la agricultura es una segunda reforma. El nombre nomás ya nos preocupa, porque si es una reforma se supone que hay una primera. Y quiero pensar que la primera no trajo soluciones al agro, más bien generó problemas, algunas ventajas, tampoco nos somos mezquinos en ese sentido, pero en el fondo no debemos tener como referencia una primera, cuando esto no significó un desarrollo conforme al deseo de todos los peruanos, no únicamente los agricultores. Siga. Solamente que en este caso quiero detenerme el tema de los precios de insumos. Aquí tenemos una gráfica donde se indica los precios de la urea, solamente con un parámetro para poder explicar todo esto. Además está que la urea, el año 2000, estaba por $100 la tonelada, y hoy está por encima de los $800. Y fíjese que el año 2021, sin el problema de Ucrania, ya teníamos un incremento, producto de la pandemia, y producto de un colapso en cuanto al transporte, en cuanto al petróleo, que son aspectos complementarios, que pusieron problemas de la urea. Y le hago la misma pregunta. Si mañana baja la urea, ¿usted cree que los problemas de agro se acabaron? No es así. No es así. Siga, por favor. Este es un gráfico ya repetido. Alguien dirá, uy, pero Uber, ya eso lo hemos escuchado, lo hemos visto. ¿Por qué continúas con eso? Yo continúo con esto porque es un gráfico o un análisis de los problemas endémicos del país de hace 40 años. Yo creo que cualquier propuesta de reforma, revolución o cambio en el agro deben tener una lectura de este diagnóstico, que no se ha cambiado nada. Lamentablemente lo hemos conocido eso y los cambios son muy bajos, muy pequeños. Nivel tecnológico. Es evidente que en el mundo ya tenemos otras propuestas de tecnología, de maquinaria, fertilizantes, la parte genética, semillas. Esos cambios no los sentimos en nuestro país. En cuanto a técnicas de riego de mayor precisión, no lo hemos sentido. Seguimos lo mismo. Es cierto, no tampoco seamos extremistas. Es cierto, ha habido algunos cambios en algunas técnicas de riego, algunas semillas, pero hace el esfuerzo de un pequeño grupo. Eso no es masivo y lo que nos preocupa es el hecho que eso debe ser masivo para todos los agricultores. Escaso y costoso el crédito agrario. Creo que lo hemos sentido así. Es más, hasta hace 2 años el Banco Agrario o Agrobanco tenía una deuda no recuperada de 1.000 millones de soles. Y ahora se nos dice que van a inyectar 300 millones. Eso no alcanza ni a 50 soles por hectárea con inversión. Entiendo el deseo, pero creo que esas decisiones no van a satisfacer al agricultor. Extrema automatización de la propiedad.
Cada vez se atomiza la propiedad, el promedio a nivel nacional no pasa a 2 hectáreas, pero también hay poco el esfuerzo para fortalecer la asociatividad, que es una alternativa muy buena. En un decreto supremo no podemos salvar únicamente, vamos a la asociatividad ni a las cooperativas. Eso es demasiado lírico. La pregunta es, ¿cómo vamos a lograr esta asociatividad y cómo vamos a contrastar esta atomización de la propiedad? Cultivo de baja rentabilidad. En muchos espacios en nuestro país seguimos con la misma célula de cultivo. Hablo de Arequipa, que es el tema que conocemos más. La célula de cultivo es maíz, alfalfa, cebolla, ajo, es la misma. Una que otra variante más, pero es la misma hace 30, 40 años. No ha habido esta renovación o esa transformación de la célula de cultivo, y eso no es bueno, porque hay tecnología y hay mercado que lamentablemente no lo estamos aprovechando. Baja eficiencia del uso del agua. De cada 100 metros cúbicos que tomamos de un reservorio o un río, solamente el 30% es aprovechada por la planta. El 30%. 70% se pierden. Y no únicamente el tema de Arequipa, en casi todo el país, según la Autoridad Nacional del Agua, se desperdicia 70%. Bajo nivel de organización de agricultores. Levantamos el dedo y echamos la culpa al agricultor que no se asocia. Pero creo que el agricultor requiere un acompañamiento, porque ellos también vienen sufriendo muchas frustraciones, se organizan y al final los objetivos no se cumplen, o algún dirigente los engañó. Creo que también es un tema como un diagnóstico que lo debemos fortalecer. Luego, siempre insistimos ampliar la frontera agrícola. Siempre es lento. En promedio, los grandes proyectos demoran entre 50 y 60 años para ser realidad. Desde Poyango Tumbes hasta Tacna, pasando Chaimochi, Olmos, Tambo Jaracocha, Maquesiguas, 60 años. Y fíjense que estamos. Es cierto que el día de la demanda de alimentos es bastante elevada, pero no ha sido como y se satisface, no ha sido como complemento de áreas agrícolas, sino la tecnología. Entonces creo que también una propuesta es mejor la tecnología, como dije hace un momento. Pérdidas por tierras, drenaje, o sea, lineal. Son más de 350.000 hectáreas en el país que se pierden por el problema de drenaje. En el Valle de Vítor, en el Valle de Siguas, la parte de abajo de Moquegua, y así podemos enumerar incluso a Chaimochi, problemas de salinidad o de la napa freática. Minifundio con predominio de cultivos rentables. No vamos a poder convertir con los productos commodities de gran hectareaje, llámese maíz, soya, trigo, porque el Perú no tiene esas condiciones de áreas bastante elevadas. Por lo tanto, debemos lograr la mayor productividad por unidad de área. Tema que luego lo comentaremos. Desarrollo de cultivos en áreas con diferente vocación. Yo no entiendo cómo podemos seguir insistiendo en producir papa encima de los 3.500 o 3.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué exponemos a gran parte de la población que ante una nevada o un cambio brusco de temperatura, esa gente se quede con su fuente de ingresos por todo el año? ¿No hay alternativas? ¿No hay cultivos tolerantes a esta altitud? Es poco el esfuerzo. Pues decía, este abandono ya data más de 50 años. Luego los servicios. Ausencia de servicios, extensión agrícola, sanidad, información de mercados. No conocemos de eso. Creo de que en estos esfuerzos tenemos que tomar en cuenta este diagnóstico y dar respuesta a cada uno de ellos. Dar respuesta a cada uno de ellos. Propuestas de decretos de emergencia o planes de atención al agro no tendrían la fortaleza si no se toma en cuenta cada uno de estos temas. Siga, por favor. Siga. Fíjese, el gran espacio entre la producción actual y las potencialidades. Y he tomado como referencia Arequipa, y esto sucede en todo el país. En alfalfa nomás, buenos agricultores pueden lograr
10.000 kilos por hectárea año, o 102 toneladas. ¿Y cuál es el promedio en la región Arequipa? 68. Fíjese el espacio, la brecha tecnológica en la producción actual y el potencial. Igual es Maichala. Maichala, que es un fuerte componente que hace bajar los costos de producción de leche. El promedio de la zona, 55 toneladas. A pesar que en Arequipa se trabaja muy bien el maíz forrajero, pero hay agricultores que superan los 110 y 120 toneladas. ¿Por qué no acortamos esta brecha? Y así podemos continuar con todo lo demás. La brecha se produce, producción actual, y dónde va a llegar. Y para eso se requiere una atención de todos nosotros para poder llegar a ese nivel de producción. En el caso del ajo, por ejemplo, solo para mencionar que en Arequipa se cultiva muy bien, el promedio es 13.000 kilos, según información de la Gerencia Regional de Agricultura. Hay agricultores que producen 22 toneladas. ¿Por qué es la diferencia? Como en el caso de Valle de Tambo, que también hay agricultores que trabajan muy bien, pero el promedio 10 toneladas. Creo de que no le estamos dando la atención del caso a cultivos que tienen gran expectativa en el mercado nacional e internacional. Siga, por favor. Solamente como una referencia, lo mal que andamos en el país. No únicamente la agricultura está en la costa, no únicamente está para exportación. Solo tomo con referencia Cusco. Fíjese en esta gráfica, la primera de ellos, la papa. El promedio de rendimiento de papa en el Cusco ha variado desde 8.000 hasta 12.984, 18. 12, 13 toneladas por hectárea. Cuando iría con cierta frecuencia, nos indica como una nueva variedad. Y están promocionando variedades para 30 toneladas. ¿Por qué esa diferencia entre la producción nacional? Y hablo en condiciones actuales, en condiciones similares, en climáticas, edáficas, por ejemplo, en Anta, o en Surite, o en Chayabamba, donde hablan de 20 a 30 toneladas por hectárea. ¿Y por qué el promedio está en 13? Igual sucede en el caso del trigo, sigamos en el Cusco, se tomó como representación al Cusco, el promedio de producción de trigo es 1.700 o 1.800 kilos por hectárea. ¿Y por qué Línea con cierta frecuencia habla producción en Moray o en Santa Elena? En condiciones similares, de 5.000 a 7.000 kilos por hectárea. ¿Y por qué seguimos con un promedio de 1.700? Siga, por favor. El caso de Arequipa, está para golpearnos un poco el pecho. Fíjese la cédula de cultivo en Arequipa. Casi 50.000 hectáreas es para alfalfa y chala. Y fíjese los cultivos de expectativa, aquellos que generan gran rentabilidad, fíjese dónde están. Llámese la vid, la palta, la tuna, llámese cochinilla. ¿Dónde están ahí? No tomamos como referencia que hay agricultores, nuestros vecinos, que logran mejorar su rentabilidad solamente identificando cultivos. Un poco la alfalfa y la maichala está vinculada a la lechería. La lechería no digamos que es una actividad que genera pobreza. Tenemos que llegar a mayor rentabilidad. El promedio de producción de leche en el país, 7 a 8 litros vaca día. 7 a 8 litros vaca día. Hay establos medianos que superan los 30 litros vaca día. Sin hablar de otros establos, más que todo en el centro de Lima, que llegan a 40 litros vaca día. 40, amigos. Y lo que tenemos en el país es 8 litros vaca día. Si bien es cierto que los insumos son caros, pero había que hacer el esfuerzo. Creo que los niveles de alimentación y de genética, entre otros factores, son fundamentales para lograr mayor competitividad. En el caso de Arequipa, igual, otra distorsión de mercado. En 20 años, Arequipa ha incrementado su área en más del 70%. Ha incrementado su área en más del 70%. Y Arequipa, ¿cuál es el crecimiento de la población en los últimos 20 años? 15%. ¿Qué estamos produciendo? ¿Qué estamos produciendo? ¿Qué incrementamos la papa?
hablo de hectareaje sin tomar en cuenta también la rentabilidad que se haga con la papa. El mercado, la demandante es pequeño. Ahora puede decir, no vamos a baneo la pata a otras regiones. Lo podemos hacer, pero cada vez sentimos que la oferta de papa es más allá de lo que realmente demandamos. Es otra distorsión de la oferta y demanda. Siga, por favor. ¿Cuál es el apoyo? Pero antes que entre el apoyo del Estado, fíjese cómo creo que en política de tomar en cuenta este gráfico que es muy interesante. En la parte superior indica el porcentaje de población del área urbana, 79%. En la parte inferior, el porcentaje de área rural, 20.89. Los últimos años ha bajado un poco por efecto del COVID. Ya no ha habido tanta éxodo campo y ciudad, sino que muchos de ellos, citadinos, han vuelto a su lugar de origen. Pero así como está, y así como este abandono, estamos seguros que va a continuar este éxodo y sin tener la atención del caso. Siga. Siempre, por ejemplo, esta propuesta de reforma agraria, y creo que va bien, porque este gobierno se preocupa del agro, pero lamentablemente no encuentra los mecanismos para lograr un real apoyo al agricultor. Fíjese, en el lado izquierdo, presupuesto 2022. De todo el presupuesto del país, solamente 1.8% es para el agro. Con este presupuesto, ¿qué podemos esperar? Abandono nomás. Este 1.8 es histórico. El año pasado fue 1.7, 1.7, 1.8, 1.6. Históricamente, de todo el presupuesto, es el porcentaje al agro. Incluso, uno de los sectores que tiene menor reducción de gasto es la agricultura. Fíjese ahora, estamos 20 de marzo. Bueno, al 20 de marzo. Estamos en la cola de los ministerios que ejecutan. Hay dinero, porque no se ejecuta, pero una ejecución lógicamente de calidad. Ese es el maltrato que tenemos. Ni hablar de los gobiernos regionales. En Arequipa, el gobierno regional, nuestro, creo que dije 1.1, 1.2 de su presupuesto para la agricultura. Siga. Siga, por favor. Arequipa decíamos, está en la cola. El 1.1% de todo el presupuesto del gobierno regional se dirige a la agricultura. ¿Qué podemos esperar del campo? Porque ese éxodo campo y ciudad, ¿por qué? Porque hay pobreza en el campo. O en caso contrario, ese desplazamiento genera cinturones de pobreza en las urbes. Es por eso. No hay recursos. Aparte de recursos que son importantes, no hay un enfoque a dónde queremos y cómo desarrollar una agricultura competitiva. Siga. Bueno. Siga. Vamos un poco con el tiempo. No, todavía no. Vuelva, por favor. Fíjese, las importaciones. ¿Qué importamos? Soya, maíz, trigo, leche. Y soya y maíz porque cuesta mucho más barato afuera, pues. Cuesta mucho más barato. Por eso compramos gran cantidades. O también, nuestro hábito de consumo es consumir, pues, harinas o consumir pollo a la brasa. ¿Cómo se lograr disminuir esas importaciones? No mediante un decreto supremo o con una norma, ¿no? Sino buscar competitividad para poder reemplazar ese tipo de cultivos. Algunos son irreemplazables, tipo la soya o el maíz, son irreemplazables, pero hay cultivos como ese, el arroz, el azúcar, el garbanzo, las manzanas, arvejas, el chocolate, durazno, que sí podemos disminuir las importaciones, pero no hay el esfuerzo. No hay el esfuerzo, no hay las ganas más que todo. Exportaciones. ¿Cómo hemos crecido en exportaciones?
de este año, el año pasado, está por cerca de 8.500 millones de exportaciones. Un crecimiento bárbaro. Uva, paltas, arándano, café, mango. Y es un espacio que va creciendo cada vez más. Y es cierto que ha habido un grupo de empresarios que ha logrado atender a esa demanda del mercado mundial. Y la pregunta es, ¿y por qué no hacemos masiva la propuesta para colocar en este mercado que son inagotables, según las tendencias, son inagotables? No, seguimos a veces con cultivos que no tienen ninguna atracción económica. La razón, porque sigue la pobreza en el campo. Siga. Somos campeones en ganados número 1, en quina número 1, 2. O sea, estamos en los primeros lugares en exportaciones. Y voy a repetir, con productos que se siguen demandando. ¿Por qué no le damos una mirada a estos productos? Siga. Acá repetíamos el año pasado, exportaciones, se ganan, hemos exportado 1.096 millones de soles, ¿verdad? 81. Y en caso de arándanos, en precio FOB, 20 soles el kilo de arándano. ¿Cuánto puede producir un kilo de arándano, perdón, una hectárea? 12.000 kilos, 12.000 a 15.000. ¿Es atractivo o no es atractivo? Alguien multiplica los 20.000 por la cantidad de producción por hectárea y da una fortuna. Igual sucede con la granada. El precio de granada 7.9, la palta 7.5. El año pasado más, o este año, han pagado casi 7 soles el kilo de palta en chacra. No es atractivo, pero queremos una presencia del Estado que impulse, que fomente, que traiga tecnología, líneas de financiamiento, planes de negocio, fortalecer la asociatividad, tantos temas que hay que hacer. Por eso este abandono del agro, vuelvo a repetir, endémico. De importación. Maíz, compramos a algo más de un sol el kilo. Algo más de un sol el kilo. Es la globalización económica. Hay productos baratos, como también aquí en el Perú hay productos que podemos vender a buen precio. Trigo 1.2, soya 2.2. Son cultivos masivos, que es bien complicado que los podamos producir en nuestro país. Bien complicado. Por más que tengamos un fertilizante barato, no podemos competir. Nuestros amigos bolivianos tienen casi 500.000 de hectáreas de soya. Consideren 500.000 de hectáreas en nuestro país. Es imposible, imposible. Siga, por favor. Y así tengo acá 4 gráficas. ¿Cómo va creciendo granada, palta, uva, arándano? ¿Cómo va creciendo? Fíjese, en poco tiempo, en 10, 15 años, como duplicado y triplicado la cantidad de productos en el mercado. Y buen precio. Siga. Siga, por favor. Pasa nomás, eso ya lo habíamos comentado. Bueno, ahí vemos qué enfoques tenemos. No únicamente va la crítica o diagnóstico. Yo considero algo que voy a repetir permanentemente y siempre me dirán, oye ingeniero, oye Uber, eso lo has dicho otra vez. Y lo voy a seguir repitiendo porque ese es el camino. Amigos, este es el camino. Hacer extensión agrícola con una presencia definida por parte del Estado, con planes orgánicos, con planes donde tengamos el llamado a expertos y tengamos una respuesta a los agricultores. 3 temas: manejo del agua griego, manejo de cultivos y gestión empresarial. Nada más. Fundamentalmente, el último tema tiene mayor cariz, la gestión empresarial, habida cuenta que vivimos en un mundo globalizado, hay mucha tecnología en el mundo donde hay que aprovechar. Siga. Manejo del agua. Esto es teórico. Nadie hace nada por cambiar esto. Diagnóstico de hace 40 años. Mejor infraestructura mayor. Lo que les dije.
solo el 30% del agua es aprovechado por la planta. No hay mejora de canales. Hablan, por ejemplo, vamos a invertir 300 millones de soles en mejoramiento de infraestructura. Únicamente en el Valle de Tamo-Payanpujio se le quiere 600 millones de soles. Hablo de Arequipa. Tambo-Jaracocha, 150 millones de soles. Iruro, Bella Unión, Macarí, beneficiados estas espléndidas tierras que producen olivo, requiere 170 millones de soles. Con esos recursos podemos atender, bien difícil, ¿no? Uso eficiente del predio del agua es un aspecto muy importante. Gran pérdida del agua se da porque en los campos no sabemos manejar este recurso tan valioso. Lograr mayor productividad, igual, entonces, todos son los parámetros importantes para el manejo del agua. Siga, por favor. Siga. Manejo de cultivos. Hay bastante tecnología en el mundo, e incluso agricultores en nuestro país ya manejan adecuadamente los cultivos. La pregunta es, esa información de buenos rendimientos, de buen manejo en predios nacionales, ¿por qué no se extrapola a toda la población? Uso de semillas, la reconversión agrícola, buscar cultivos que sean rentables, producir de acuerdo al mercado, dar valor agregado, tecnologías modernas. No estamos haciendo nada por ahí. Y fundamentalmente, que es motivo y enfatizo yo, la presencia del Estado vía programas, sistemas de extensión agrícola, ciencia técnica. Pero no únicamente extensión agrícola, como muchas veces tomo lectura, extensión agrícola, si hay una capacitación en cómo manejar el palto, ya es extensión agrícola. Hoy tenemos que colocar contenedores, ya hicimos la cadena productiva. No es así. Tenemos que dar un enfoque integral. Por ejemplo, conseguir financiamiento. ¿Con eso es suficiente? No tiene mercado, o viceversa. Creo que si no hay un enfoque integral, la agricultura va a continuar mal en los próximos años. Es necesario ayudar al agro y dar nuevas propuestas, no únicamente como paliativos o hemos invertido 120 millones de soles de plan de negocio el año 2021. 120 millones de soles. ¿Qué significa eso? Que hemos alcanzado al 1% de la población nacional en plan de negocio. Tendría que pasar 100 años para que podamos lograr ser beneficiados con otro plan de negocio. Ese no es el enfoque. Son dádivas. Y el agricultor no merece dádivas. El agricultor tiene un gran potencial. Hay que aprovechar ese potencial del agricultor. El agricultor no es el pobrecito que quiere, no sé, en la parte andina, un par de borregos o un par de concentrados. No es así. No es así. El agricultor no hay que verlo como pobrecito. El agricultor es un empresario. Será de una micro magnitud o pequeña magnitud, pero sigue siendo un empresario. Él puede producir de oca, mashua, o no sé, o producir arándanos. Esa complejidad de espacios permite que el agricultor busque mejores opciones de mercado. Siga. Gestión es la parte más importante. Todos los temas son importantes. Los tres que te digo: agua, cultivos y gestión empresarial. Fortalecer la asociatividad, no únicamente como una charla. Hay que ir al campo, volcar profesionales de experiencia, jóvenes o estudiantes al campo con una propuesta clara. ¿Qué es lo que quiero en el campo? Y la primera es buscar los mecanismos para asociar a los agricultores. No con una charla, sino con una presencia definida ahí, con agrónomos, con industriales, con abogados, con administradores, hasta con psicólogos. Si no somos asociados, no podemos ser competitivos. Difusión de innovaciones tecnológicas. El mundo está lleno de información. Planificación y grupos empresariales.
Competitividad significa trabajar en grupos. Intercambio de experiencias con agricultores. Hacer visitas guiadas, lamentablemente, pero por otra parte plausible, el norte pues tiene mucha experiencia en cultivar aquellos productos que demanda el mercado, incluso acá en Pampa Baja. En Pampa Baja también hay mucha y buena experiencia. En Oroinca también. Está en nuestras narices y hacemos muy poco. Lógicamente que toda propuesta tiene que estar una evaluación económica, de rentabilidad. Siga. Siga, por favor. Bueno, acá termino. No la cambie todavía. Vuelvo, por favor. Aquí un pequeño cherry, un pequeño publicidad. Yo acabo de terminar un libro que creo que es uno de los caminos. El libro se llama Mejorar la competitividad del agro nacional mediante la extensión agrícola, la innovación tecnológica en el manejo de agua, cultivos y gestión empresarial. Libro de 180 páginas. Bueno, está en camino de editarlo. Hay amigos donde hemos tocado la puerta, instituciones. Esperamos que a un corto plazo se concretice, pero creo que sería un modesto aporte para poder salir de este empatamiento del agro. Y con este libro no se gana dinero, incluso lo comercial. Yo no voy a cobrar nada por esto, solamente que alguien lo edite, si posible para regalarlo el libro. Creo que será un aporte a este agro tan maltratado en los últimos años. Amigos, gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Uber Valdivia, por la presentación que acabamos de tener. Le recordamos a todas las personas que nos acompañan a través de la señal de USMP TV Filial Sur. Estamos en Ventana Sanmartiniana tratando el tema el agro en emergencia por incremento de insumos. Bien, continuamos y vamos a presentar ahora al señor Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro. Adelante, señor Cárdenas, bienvenido a Ventana Sanmartiniana. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas en la región de Arequipa. Sin duda, una magnífica posibilidad de poder comentar en modo público en este importantísimo espacio de Ventana Sanmartiniana. Y este tema pensamos no solamente de emergencia, por lo que va a significar desde el análisis internacional una crisis sin precedentes, no solamente para el agro. Se dice que vamos a ver economías, golpes, crisis, pobreza de 1914, la Gran Guerra, o la Primera Guerra Mundial, para que la gente un poco se ubique. Y ciertamente hablamos de temas económicos, de cómo factores exógenos de países desarrollados van a afectar la economía nacional de un país, Perú, emergente, con mucha pobreza, con mucha informalidad. Yo quisiera preguntar más bien, antes de entrar a lleno al punto, de cuántos minutos puedo tener para posicionar el tema, por favor. 20 minutos, señor Cárdenas. Ah, perfecto, magnífico. Y entonces hay aquí más bien una mirada no apocalíptica, no de generar pánico, porque nuestra mirada siempre va a tener ese caliz productivo, esa mirada desde el campo, desde el sector que genera trabajo. Hay una gran discusión hoy día por el tema de la agricultura familiar. El doctor Jaime Mujica refirió muy bien que somos los que alimentamos al país, y eso creo que es la parte importante. Cortísimo, quiero mencionar que hemos tenido el año pasado una discusión importante
de poder tener un CENAGRO, un Censo Nacional Agrario, para ver efectivamente cuántos somos en el país. Seguimos siendo esos 2.200.000. De minifundio hemos pasado a microfundio, eso es pertinente. Pensamos que va a haber una sorpresa en cuanto más productivo está el campesino. A ese agente, hombre, mujer, que solamente se lo mira como sujeto de programas sociales. Creo que esa mirada va a cambiar, pero lamentablemente no existen insumos para poder tomar decisiones. Y claramente un Censo Nacional Agrario va a ser la radiografía, más bien en los términos que los hemos solicitado, con georreferenciación, etcétera, terminará siendo una tomografía axial computarizada de ese cuerpo cadavérico del agro, o tal vez un cuerpo que esté en proceso de regeneración. Eso lo vamos a tener como información. Ya para entrar a los temas de fondo el día de hoy, solamente corregirle a mi buen amigo Uber Valdivia. Hoy ciertamente el precio de los commodities no son baratos. Hoy estamos viendo los precios históricos récord en el maíz, en la soya, en el trigo, en los fertilizantes, en la leche en polvo, por ejemplo, increíble, 4.370, 4.380 dólares, cuando históricamente los importadores lo tenían por 2.300, 2.500. Y eso, sumado a la pandemia COVID-2019, nos hemos dado cuenta no solamente de la fragilidad del ser humano en el tema de salud. Hoy está entrando una discusión verdaderamente importante que vamos a abordar hoy con responsabilidad, que es de seguridad alimentaria. Y ahora sí, yo quiero pasar a detallar que con esta mirada que tenemos, este análisis que hicimos hace 28 días con el inicio de la guerra, han empezado a cumplirse algunas afirmaciones que teníamos, por ejemplo, en el caso de los precios del maíz, la soya y el trigo, que inmediatamente han afectado temas como el aceite, para que la población lo entienda y sea bastante más digerible, el pollo, la harina, el fideo, el pan, que son de algún modo la nueva forma distorsionada de alimentación que tiene el país, motivado obviamente por estas empresas, estos monopolios importadores de alimentos, que hoy día tienen que reaccionar ante el incremento del precio del gas, el incremento del precio del petróleo, el incremento del precio de los transportes, el incremento también de los costos productivos en los países ricos que históricamente han subsidiado estos alimentos, su sobreproducción, sus sobrestocks que generan son subsidiados por estos países. Pero también es correcto que cuando los precios internacionales de los alimentos son altos, el país, el Estado, la nación no subsidia al agricultor, porque los está vendiendo a precios de mercado ganando dinero. Y eso está pasando hoy día. Por tanto, la primera conclusión es que no hay alimento barato. No hay alimento barato. Y por eso recién el Perú está empezando a sentir los bolsillos más golpeados, más de 7 millones de gente pobre en el país que tiene problemas para alimentarse, ese 70% de masa informal que tiene el país, de los 33 millones de peruanos y peruanas, son los que han empezado a sentir este incremento de precios. Y sobre ello, esto es una crisis internacional, ¿le corresponde una parte de esa crítica al gobierno del presidente Pedro Castillo? Sí, si pudiéramos cuantificarlo, entendemos que un 10-15% es responsabilidad propia del gobierno y lo demás, obviamente, exógeno, propio de este suceso mundial. Pero ya estamos prácticamente en la cancha, estamos jugados, somos un país frágil, un país que no tiene respuesta, que históricamente se ha acostumbrado ante, por ejemplo, procesos del paro. Recordemos el 2018 de la papa, que el Estado tuvo que salir a comprar obligado la papa a los productores en Huancavelica, en Arequipa, en Ica, en Junín, Huánuco, etcétera, etcétera, con salidas de ministro,
Y tan igual como pudimos conversar con el presidente del Consejo de Ministros el día de ayer, al que también le hemos compartido este análisis responsable, necesitamos que esa declaratoria de emergencia que ha sido recientemente publicada, y es el motivo de nuestra conversación el día de hoy, verdaderamente aterriza en respuestas importantes sobre la seguridad alimentaria. Número uno, hemos visto que se han declarado por 4 meses de emergencia la agricultura, única y exclusivamente atendida por un sector, el Midagri, con ningún presupuesto nuevo, solamente con lo que hace Midagri, ese 1.8 que ha referido Uber Valdivia en su presentación, 0.7% del PBI que se le asigna, ¿no?, al Ministerio de Agricultura, poco más de 2.000 millones de soles, 40% más o menos en gasto corriente, y lo poco que queda, además de lo que no se gasta también, como han evidenciado, vale decir, le vamos a retirar 100 soles a la cocha de Chuquibamba para sacárselas, no hacerla y pasarla al tema de la emergencia. Y entonces la pregunta cae de Maduro. ¿Es pertinente? ¿Es una respuesta responsable con una crisis tan grande el poder haber generado una declaratoria sin presupuesto? ¿Es responsable una declaratoria de emergencia sin la participación de ministerios importantísimos a la agricultura, al desarrollo rural, como el Ministerio de Economía y Finanzas, como Transportes, como MIDIS, como Salud, como Produce, como MINEM? Nuestra mirada es que no es la decisión. Hay que saludar que ha habido una posición de decir, oiga, está pasando un problema internacional, oiga, vamos a declarar la emergencia, pero no alcanza la tela para la camisa, compañeras y compañeros, no alcanza, porque la tela es la misma. Y entonces lo que nosotros hemos planteado, y para un poco entrar en también no solamente crítica responsable, porque justamente lo que entendemos es que esta crisis mundial que va a agudizarse muchísimo en el Perú por justamente ser un país pues de menos de renta media, de agricultores familiares en su mayoría que tienen pocos recursos, honrosa excepción, esos poco más de 3.000 agroexportadores que tienen un boom bonito, que dan de comer afuera también, no le dan de comer al país. Pero yo quiero analizar qué hacemos con la agricultura nacional. Es correcto que hay que pensar en política pública de mediano, de largo plazo, pero el tiempo no nos alcanza para ello. Aquí viene una crisis y necesitamos un país que responda, un Ministerio de Desarrollo Agrario que posicione y lidere un grupo de emergencia con presupuesto, con una participación inclusive de nivel presidencial. Teníamos un espacio que era el Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural, con 13, 14 ministerios, con verdaderamente condiciones de hacer procesos de enfrentar ampliamente, por ejemplo, esta crisis de seguridad alimentaria mundial que empieza a vivirse. FAO ha presentado incrementos en el precio de alimentos de 24%, se va a incrementar en este mes otros 24% más. La guerra entre Rusia y Ucrania no cede. Hemos cerrado al granero más importante de Europa, que es Ucrania, con las producciones de los alimentos que ya se han identificado. Primera posición que nosotros tenemos como Conveagro, estamos en vías de construirlo, con una declaratoria de emergencia verdaderamente consistente. Hay que modificar ese decreto, no alcanza con lo que se ha dado. Lo primero que hemos planteado es la creación de un programa nacional de seguridad alimentaria y competitividad agropecuaria. Y cuando hablamos de competitividad agropecuaria, justamente tocamos el tema de fertilizantes. Tenemos allí la posibilidad de hacer Bayobar, por ejemplo, que se ha dejado de lado, no entendemos por qué razón o por qué intereses. Industria petroquímica, que tal vez es un mediano plazo, de acuerdo, pero si hablamos de productividad, de agentes productivos, de productos alimenticios como el arroz, como el trigo, como el
el maíz, la papa, las hortalizas, las legumbres, definitivamente necesitamos caminar a ello. Y necesitamos caminar a ello porque, quiera ser o no, hoy día es un recurso estratégico los fertilizantes en el mundo. Si no queremos depender de otros países como nos los están evidenciando ahora, necesitamos generar industria petroquímica en el Perú. Somos la reserva y la única reserva más grande en Sudamérica de fertilizantes, no solamente roca fosfórica, salmueras para tener potasio, diatomita. Podemos pasar también al tema de nitrogenados, el tema de la urea. No comprendemos esa inacción y ese desinterés. Esa corriente también agroecológica que pide trabajar con guanos de isla, no hay posibilidad real, objetiva, de atender la demanda. 1.200.000 toneladas son las que se importan en el Perú. Nosotros no llegamos a producir el 4% de la demanda. Es cierto, hay que caminar en ello, sí. Política pública, presupuestos, 10, 15, 20 años para hacer ese proceso de transición exitosa. Mientras tanto, ¿cómo produce el agricultor? Y el agricultor es bastante más objetivo. El agricultor te dice, necesito abonar hoy, mi campaña de siembra es hoy, solucióname. Y esa respuesta, mis amigos, no nace. Y es por tanto que este programa nacional de competitividad va a tener el tema de fertilizantes, va a tener el tema de semillas, tecnología, valor agregado, desarrollos de mercado y asegurar una palabra negada en el campo, rentabilidad, a partir de una propuesta verdaderamente ambiciosa y transformadora, no que genere condiciones de pobreza o de pensar que el agricultor es eso, es un mendigo. No lo somos. Somos fuerzas productivas, de hecho, la más importante del Perú. No solamente por la economía, no solamente por los puestos de trabajo, no solamente por la seguridad alimentaria de nuestro país, estratégico también, sino porque necesitamos posicionar en el centro de la política agraria a la agricultura nacional, a la que da de comer al país. He mencionado como punto también importante el tema presupuestal. Ayer, hoy, mañana sigue siendo la quinta rueda del coche el Ministerio de Agricultura. Nada cambia. Hoy en la emergencia necesitamos presupuesto claramente. De lo contrario, mis amigos, lo que viene es verdaderamente tétrico, es apocalíptico. Ya tenemos a países como España, por ejemplo, entrando a América con una moneda bastante más fortalecida, comprar soya, maíz en Argentina, en Brasil. Tenemos ya China sentado en Argentina comprando. ¿Y cómo compites? ¿Cómo compites? Hoy día ya no pueden comprar. Ese oligopolio que existe en el tema de fertilizantes, hoy día no pueden comprar de la Federación Rusa porque ya está vetado. No tienes a India con capacidad de producir y además sigue comprando. ¿Qué te queda? Algo en Norteamérica, pero la urea, si esto sigue, costará 300 soles. Hoy día, bueno, la semana que pasó en Majes ya la teníamos con 230 soles. Esto hace inviable la productividad y los costos. Tercer tema importante que consideramos dentro de este trabajo inmediato del gobierno, no solamente del Ministerio de Agricultura, es incluir el tema de compras estatales. Y decimos por qué, no solamente por asegurar un justiprecio para el agricultor. Históricamente subsidiamos las grandes ciudades, históricamente. El que pierde todo es siempre el agricultor. Y por tanto, es en el otro extremo. Miras que los programas alimenticios en el país, Jaliwarma, Vaso de Leche, caso de Jaliwarma, con el cual tuvimos una reunión el día de ayer, de 1.600 millones, poco más, anuales de compra. De algún modo dice, no puedo cumplir la ley, la 31071, la que llevamos adelante para comprar no menos del 30% de la agricultura familiar, si es que no se cumple con el padrón, si es que no se cumple con el sello, si es que no se cumplen con las condiciones que emana del reglamento. Y nosotros le dijimos, ¿y quién es el responsable de cumplir con el reglamento? ¿No es acaso el Ministerio de Agricultura? ¿No son acaso ustedes el Estado?
Y por tanto, mientras el Estado no cumpla, no se le puede comprar a la agricultura familiar. Absurdo, absurdo, pero también se tiene que poner esto en discusión, y en el otro extremo tenemos que empezar a generar una identificación, y dentro del programa de competitividad hay también un tema de planificación, ubicación estratégica de dónde y qué productos tenemos para hacerlos llegar a los diferentes mercados nacionales. Esto seguramente va a merecer una discusión más amplia, pero mis amigos, estamos cerca a enfrentar una crisis de precios nunca antes visto en los alimentos. Nunca antes visto. Inclusive no va a haber alimento para criar el pollo, para criar la vaca. Es así de duro, es así de crítico lo que viene. Y aparentemente seguimos con las manos cruzadas. De los dos últimos puntos que quiero comentar para cumplir mi tiempo, hemos planteado también que el FAE agrario que llevamos adelante el 2019, después de una pelea grande, importante con el gobierno de Vizcarra, 2.000 millones de soles, al día de hoy no ha atendido un poco más del 6% del público objetivo. De los 2.000 millones de soles ya en dinero ha hecho entre 12 y 13% de su colocación. Si eso hubiera pasado con el Reactiva de las grandes empresas, lo sacaban al presidente. Lo sacaban. En el sector agrario no ha funcionado. Y no hay interés, y no hay intención de que funcione. ¿Por qué? En este momento que estamos en ciernes, a puertas de una crisis global, necesitamos que esos poco más de 1.900 millones que no se han colocado, inmediatamente se pongan dentro del agrobanco para pasar rápidamente con condiciones de accesibilidad a todos los agricultores en el país. No es un regalo, es dinero, es crédito con tasa preferente. Mientras el Reactiva colocó entre 0.9% y 1.4%, a nosotros terminaron arrimándonos el FAE Agro por más de 14% en las cajas municipales. No es justo. No es justo, además de que es un fracaso total. Y concluyo con la propuesta bastante más integral, que también se le hicimos saber ayer al Premier en la reunión que tuvimos. Son los sistemas agroalimentarios. Tiene que cambiar nuestra mirada. Tenemos que salir de ser solamente agricultura si queremos como país desarrollar y asegurar el alimento para los 33 millones de peruanos, 1 millón de venezolanos. Asegurar que hay condiciones productivas en el país, líneas de cultivo, líneas de crianza con potencial. Hay que respaldarlo, hay que estar con el Estado allí. Y concluyo porque aquí no solamente es el agricultor y esas 2.2 millones de familias. Aquí somos entre 9 y 11 millones de familias si tú miras el sistema agroalimentario como tal, en el que participan veterinarios, ingenieros, tiendas, colaboradores, trabajadores, transportes, mercado, hotelería. Si uno empieza a dimensionar cómo es que podríamos transformar el cómo producimos alimento, el cómo no generamos desperdicios, se dice allí que hay poco más del 40% de desperdicio de alimentos, lo cual nos lleva pues a no comprender qué está pasando. Hay allí un análisis adicional que tendremos que enfrentar en cómo trasladamos desde la chacra, por ejemplo, al mercado del producto, pero será motivo de otro análisis. Y muchas gracias a Ventana Sanmartiniana por este importantísimo espacio, a mi directo amigo Jaime Mujica por este esfuerzo de la universidad, porque nos compromete no solamente a discutir de agricultura, y aquí los jóvenes que nos miran, que entiendan la responsabilidad que tienen en generar crítica, en generar análisis, en generar formación ideológica para posicionar con la verdad y la razón las grandes discusiones del desarrollo nacional. Muchísimas gracias también a Uber Valdivia y a Daniel Lozada de Sociedad Agrícola de Arequipa. Muchas gracias. A usted el agradecimiento, señor Clímaco Cárdenas. Las veces que hemos podido compartir este espacio, siempre lo ha hecho de una forma en la cual nos ha permitido conocer la realidad del sector agrícola y extiendo mi preocupación
¿no? Tan igual que su preocupación, porque así no podemos competir. En estas condiciones en las que nos encontramos no podemos competir y no podemos ser lamentablemente productivos. Quiero invitar a cada uno de quienes están en sala y quienes nos siguen a través de las redes sociales a dejar sus preguntas para que nuestros invitados puedan responder las mismas. Vamos a invitar al señor Daniel Osada Herrera, presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa, que también ya se encuentra con nosotros y tiene su punto de vista con respecto a la emergencia agraria. Señor Lozada, muy buenas noches. Bienvenido a Ventana Sanmartiniana. ¿Cómo está? Buenas noches. Lorena, muy buenas noches, Clímaco, muy buenas noches, ingeniero Uber Valdivia, muy buenas noches, doctor Mujica, como dice Clímaco, directo amigo del agro y la transparencia. Definitivamente, como expuso Clímaco, estamos realmente en una emergencia alimentaria, en una crisis alimentaria global. En los sucesos, no solo por la la invasión de una potencia militar y económica al granero de Europa, Ucrania, un país pacífico inerme, es un abuso que va a redundar en hambre para Europa, en hambre para el planeta. Definitivamente vemos que el petróleo supera los $130, vemos que los commodities, como nos decía Clímaco, están en precios espectaculares. No es increíble para otros productores de leche ver que el maíz hoy día en el puerto de Matarani está a $416 tonelada, más el IGB y más transporte del puerto hacia el centro de consumo, en relación de Maje, Santa Rita, La Joya, Arequipa. Realmente los precios de los insumos para la producción de leche han subido en más de 70%, el menor, que ha sido el maíz, y en más de 100% la soya y los subproductos de trigo, que realmente hacen inviable la producción de leche de manera rentable, y sobre todo con el mercado al cual atendemos, un mercado industrial conformado monopolístico, y que los precios que paga la industria al productor local son mínimos. Definitivamente, esta crisis mundial de alimentos exige una concertación entre Estado, productores, industria y los consumidores, que a fin de cuentas van a ser los principales perjudicados, porque los políticos de turno hablan de la seguridad alimentaria, que no hay que exportar y que los exportadores trabajan para afuera, no para adentro, porque tenemos que proteger la seguridad alimentaria. Totalmente erróneo. La seguridad alimentaria la defendemos ahora, con el diálogo, con la concertación, como repito, entre el Estado, los productores, la industria y los consumidores. Necesitamos un Estado que tenga una política masiva de importación, cero aranceles, cero sobrecostos, tanto de los insumos para la ganadería, de los insumos para la producción agrícola, fertilizantes, pesticidas, fungicidas, que están el día de hoy con un precio en el mercado mundial exorbitante. Como nos decía Clímaco, estamos con una declaratoria de emergencia del sector agrario coja, que no tiene financiamiento, que no tiene prácticamente un norte. No quisiera con los productores lecheros, los productores agrarios, a los cuales represento como sociedad agrícola, que esta sea una declaratoria de emergencia pírrica, una declaratoria de emergencia literaria, y que no dé las herramientas con las cuales nosotros trabajemos unidos para solucionar los problemas. No hacer propaganda, no hacer campañas mediáticas proselitistas o cortinas de humo, como pareciera hubiese sido ser la reforma agraria 2, que no pasó de ser una irresponsable llamada a la lucha
a la reivindicación de los hombres del campo ante la patronal, ante el gamonal, que ya no existe, ahuyentando muchos capitales del sector agrario. La inversión hoy en el agro es cero, la desinversión es muy grande. El capital del Perú se ha ido a Colombia, se ha ido a Costa Rica. Es increíble que el Perú, un país con limitados recursos, esté exportando capital debido a irresponsables políticas y al miedo que causó este rimbombante e irresponsable título de Reforma Agraria 2 el 3 de octubre, día emblemático del oprobio del gobierno velasquista. Fue lanzada causando desazón y realmente mucho daño al agro. La génesis de todo esto viene de la ausencia de una política agraria real y promotora históricamente en nuestro país. El único atisbo, la única ley que con muchas limitaciones, la ley 27360, ley de promoción agraria, que logró que el Perú pase de exportar 400 millones de dólares el año 2000, el año pasado, 2021, haya cerrado con más de 8.500 millones de dólares en exportaciones peruanas mundo. Esta revolución económica del campo peruano, de la capacidad alimentaria del Perú, la capacidad nutracéutica, hemos nutrido con salud, nutrimos con proteínas, vitaminas naturales, libres de trazas de pesticidas, libres de trazas de cualquier agroquímico para el mundo. Y Químico creo que cometió un error al decir de que la exportación se lleva el alimento para afuera y no deja riqueza aquí en el Perú. Por supuesto que deja riqueza aquí en el Perú. La cantidad de mano de obra que genera, la cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que ha generado la agroexportación en nuestro país es impresionante. Ver cómo ahora el Perú es referente en instalación de sistemas de riego y manejo de cultivos en desierto. Vemos que los mejores técnicos hidráulicos, mejores técnicos en riego tecnificado del planeta son hoy día los peruanos, somos hoy día nosotros. Somos hoy día los mejores especialistas en manejo de alimentos congelados, con atmósfera controlado, manejo y envase de productos frescos y productos congelados. Es impresionante ver el desarrollo que ha alcanzado la agroindustria en nuestro país. Lamentablemente, esto se ve con mucha fuerza en el norte de nuestro país, donde se han generado grandes áreas nuevas sobre el desierto de campos de cultivo, como repito, sobre el desierto. Acá no hay latifundios, no hay grandes haciendas en valles interandinos o en cuencas hidrográficas ya establecidas naturalmente. Se ha ganado el desierto, como lo ha ganado Magis Iguas 1, como lo ha ganado Santa Rita de Siguas, La Joya Nueva, La Joya Antigua, San Camilo, San Isidro, como lo ha ganado Pampa Baja, como lo ha ganado Santa Rita de Siguas, mi tierra. Hemos ganado el desierto con mucha inversión, con mucho corazón y con mucha apuesta por el futuro de la alimentación interna y externa, aprovechando las ventajas comparativas que Dios nos ha dado, con mucha bendición, como son el agua que tiene Arequipa. Nuestra región es una región que tiene recursos excedentarios en agua y que lamentablemente seguimos mandándolos al mar. Se calcula que Arequipa arroja más de 20.000 millones de metros cúbicos de agua dulce al mar al año. Eso es un pecado. Es peor que arrojar el cobre, el oro o los diamantes al mar. Definitivamente nosotros vemos ahora con mucho temor y con mucha pena de que los proyectos importantes que debieron hacerse en su momento, como la petroquímica, con el gas natural en Hilo o en Matarani, que tanto se habló, y ver los tubos hoy día botados en el puerto de Matarani, en Tizur, se parte el alma.
ver los miles de millones de dólares en tubos y en trabajo que se hizo, votados por el contubernio corrupto que hubo entre transportadores de gas, Odebrecht y lamentablemente el Estado peruano, que no afrontó con un plan de desarrollo, un plan estratégico, lo importante del desarrollo de una petroquímica para dar seguridad alimentaria. No solamente dedicarse al verbo político, el verbo demagógico, hechos y no palabras. Si se hubiera hecho la petroquímica hace 5 años, que estuvo planificada, que estuvo incluso, ya llegaron los tubos y toda la infraestructura que quebró la corrupción, se hubiera logrado hacer, hoy día el Perú tendría urea y abonos químicos inorgánicos a un menor costo y tuviéramos una capacidad competitiva en el agro mundial ante esta crisis gravísima alimentaria y sanitaria que atravesamos. Recordemos que la crisis sanitaria no se ha acabado. Estamos en plena crisis sanitaria. Mucha gente cree que ya se acabó. Estamos atravesando tal vez el último tercio de esta pandemia. Ojalá, roguemos a Dios que sí sea, pero estamos en una crisis sanitaria que ha originado una crisis de contenedores que ha decuplicado. Comprendamos que necesitamos medidas de emergencia, no solamente normas como la que salió por 120 días, que como repito, nos agarran con poesía, nos agarran inermes, porque no hay ninguna acción concreta, financiada, con la cual los peruanos podamos afrontar esta crisis. Una solución de emergencia inmediata sería traer que el Estado peruano permita a una empresa privada así que coloque una petroquímica ahorita en la boca de los pozos de gas en Cusco y producir fertilizantes químicos urea ya. Ojalá que se instale, pudiera instalarse en 100 días, 150 días, 2 días, esta petroquímica a boca de pozo en Cusco de una vez. Esa es una medida importantísima para poder corregir esto. Una campaña masiva de fomento a la ganadería. No estoy cuando dije de gas en Cusco, de una petroquímica que produzca la urea y los abonos inorgánicos, nitratos, sulfatos, que nos permitan producir de manera económica, dando seguridad alimentaria a nuestro país. Y quisiera también tocar el tema del financiamiento. El fallo agrario que se otorgó en un porcentaje ridículo, 6% del monto total de dinero que se asignó a este financiamiento agrario, pero una simple razón, se pedían títulos de propiedad y el 98% del agro peruano no contamos con títulos de propiedad. Necesitamos una campaña masiva del Estado para formalizar la propiedad del campo. Propiedad que va a servir como herramienta financiera a los productores pequeños, medianos y grandes. Saquémonos ese tabú, ese complejo de que el grande es malo, el pequeño es bueno. Acá todos los agricultores somos buenos, somos gente honesta que quiere trabajar y tenemos la gran responsabilidad de brindar realmente la seguridad alimentaria que el Perú necesita. Vivimos un proceso inflacionario, recordemos, global, muy grave, que está recién iniciándose. Y la previsión es que tengamos inflaciones promedio de 50% anual. Eso es gravísimo, eso es gravísimo. Y sobre todo, tenemos la gravedad del tema de la falta de financiamiento para el fallo agrario de los pequeños y medianos y del Reactiva. Muchos ganaderos hemos obtenido el Reactiva, pequeños, medianos y grandes. Y ahora estamos ahorcados financieramente por no poder pagar las cuotas mensuales de un crédito que se tiene que pagar en 2 años. Estamos cumpliendo a duras penas. Necesitamos oxígeno, necesitamos una norma del Estado
que amplíe los plazos, tanto del Reactiva como del FAE agrario, para que los productores agrarios específicamente podamos superar esta gravísima crisis en la cual nos encontramos en el planeta. Bueno, yo ya no quiero redundar ni llenar el tiempo por llenarlo. Quiero agradecer y reiterar la gratitud a Lorena, a Eric, al doctor Mujica, a la Universidad San Martín, a la Veterana Sanmartiniana, por tocar temas tan importantes y delicados de nuestro sector, como este de la crisis alimentaria y la crisis energética que estamos atravesando. Muchas gracias. Agradecemos su participación, señor Lozada, por aceptar nuestra invitación y también por el análisis correspondiente. Ahora sí pasamos a las interrogantes y mencionábamos el agradecimiento también al ingeniero Hugo Bando Concha, quien alcanza la siguiente interrogante para el ingeniero Uber Valdivia. Primero, felicitar al ingeniero Uber Valdivia por su brillante exposición y la pregunta es la siguiente: ¿qué propone en el tema de las importaciones de arroz y maíz amarillo duro? ¿Trabajar en el tema de aranceles o alguna otra propuesta? Bueno, saludos a un colega y amigo Hugo Bando. Recordemos que los aranceles son mecanismos validados por la Organización Mundial de Comercio, incluso ratificados en la Ronda Uruguay. Son mecanismos donde el gobierno pone un arancel para poder lograr mejor competencia entre un producto importado y un producto nacional. Este incremento de arancel son recursos que lo capta el propio Estado, ¿no? El tema está de que hay que tener mucho cuidado en fijar los aranceles, porque una vez se pone un arancel alto, de repente está tapando mediocridades en la producción nacional. Entonces, igual también, un arancel debe tomar en cuenta cuál es el costo de producción de un producto determinado en el exterior. Muchas veces dichos precios tienen un precio dumping o dichos precios son distorsionados porque el Estado los financia, cofinancia o protege. Creo que es un tema discutible, pero creo que es necesario para lograr una competencia similar entre el país importador y el país que está buscando estos productos. Muchas gracias, ingeniero Uber Valdivia, por esa respuesta. Tenemos otra pregunta del señor Salomón Chávez. Esta vez la pregunta va para el señor Clímaco Cárdenas. Bien, se la traslado, señor Clímaco, si nos escucha. Sí. Adelante, por favor, adelante. Y nos dicen lo siguiente, ¿no? Para el señor Cárdenas, consulto, asumo que la propuesta que está preparando Compreagro es para la pequeña agricultura, nos consulta. Y adicionalmente nos dicen qué aspectos de los componentes propuestos por el ingeniero Valdivia recoge esta propuesta. Y miren, algo que comparto en un análisis que hizo Daniel, es cierto, la agricultura nacional es una, pequeño, mediano, a veces pensamos que la agricultura familiar solamente es el que tiene menos de media hectárea, y también es el que tiene 10, también es el que tiene 30. El neolatifundista, bueno, obviamente tienen 300, 500, 1000, hay uno que tiene más de 100,000 en el país, y obviamente que esa gente no precisa pues de ya la intervención del Estado, ya vuela con sus propias alas, tienen mercados bastante más correctos que los mercados nacionales. Nuestra propuesta es mercado nacional, es seguridad alimentaria de la población peruana. Creo que ese es el vínculo que tenemos con ellos. Un temita para finalizar en esta respuesta es que el año 2008, Alan García, Jorge del Castillo, Mercedes Arauz, renunciaron a cualquier tipo de arancel. Es falaz decir que vamos a poner algún tipo de arancel, no existe, no hay forma. Renunciamos, teníamos con Estados Unidos gradualidad de 20 años para poder ir mitigando, ser competitivos, que recién vencí el año pasado. El 2009 pasamos a cero aranceles, y a partir de allí cualquier otro país, la
Comunidad Económica Europea te pide nación más favorecida porque tú también tienes cero con Estados Unidos. ¿Y cuál es el arancel que se les pone? Cero. Solamente nos queda el sistema de franja de precios que hemos logrado mejorarla el año pasado en diciembre con el apoyo de Pedro Franque, en el caso de la leche que hemos podido subir a 40%, pero que en este momento no cubre porque los precios internacionales de los commodities son altísimos y seguirán incrementándose. Pero concluyo en la necesidad, la apuesta que está haciendo Conveagro y la propuesta que estamos generando implica un nivel de desdoblamiento del Ejecutivo verídico y real en los territorios para poder llegar con presupuesto y recursos, no para regalarlo, para generar condiciones de producción a nivel nacional y con eso alimento para el Perú. No sé tan barato puede ser, no lo sé, no lo hemos estimado, pero por lo menos asegurar que exista alimento y en mejor oferta de precios que los mercados internacionales que van a ser restrictivos. Gracias. Muchas gracias, señor Cárdenas. El señor Daniel Lozada levanta la mano si quiere agregar algo más. Correcto. Como decía Clímaco, con quien hemos luchado todos estos días pasados por el tema de la leche, y me enorgullece como presidente de Sociedad Agrícola poder representar a los ganaderos que muchas veces han estado en silencio, muchas veces por temor no hemos salido a reclamar, pero esta grave coyuntura nos exige que salgamos, que reclamemos por la seguridad alimentaria del Perú, por la continuidad de nuestros negocios y la sostenibilidad del agro en nuestro país. Nuestro amigo Uber Valdivia, el ingeniero Uber Valdivia, que con mucha capacidad ha llevado adelante el PSI, los programas subsectorial de irrigación, creo que cometemos un error. Como decía Clímaco, repito, los precios de los commodities de los alimentos están tan altos ahorita que cualquier arancel resultaría hoy día inaplicable, totalmente inaplicable por la coyuntura global que estamos atravesando. Y este panorama, ojalá me equivoque, tiene para por lo menos 3 a 5 años de duración con commodities muy altos. El arancel, tomando de punto de vista una política económica pura, es nocivo para el consumidor, es nocivo para una actividad económica transparente y viable. Pero el arancel se hace necesario cuando hay una sobreoferta de alimentos en el planeta, que hoy día no la hay. El arancel se hace necesario cuando hay precios dumping, que hoy día felizmente están viendo reducida su impacto en los precios finales. Necesitamos no solo proteger en precios con aranceles, Estado paternalista, necesitamos proteger en el origen, dando las condiciones económicas reales para que el agente económico ganadero o agricultor tenga las herramientas como los títulos de propiedad que les sirva como palanca financiera para poder invertir en programas nacionales como el PSI de mejoramiento del sistema de riego, en programas nacionales de tecnificación agraria, porque tenemos que emprender conjuntamente instituciones nacionales como Conveagro, Agalep, Agap, con agricultura, con las regiones, para poder tecnificar el campo realmente, con otros instrumentos reales financieros de desarrollo. Es un clamor de los productores arequipeños, no solo arequipeños, peruanos, contar con títulos, contar con herramientas para poder trabajar tranquilos. Esa era mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señor Daniel Lozada Herrera, presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa. Señores, para finalizar Ventana Sanmartiniana del día de hoy,
Quiero nuevamente presentar al doctor Jaime Mujica Calderón, nuestro director universitario, para que dé las conclusiones del tema tratado hoy, el agro en emergencia por incremento de insumos. Doctor Jaime, adelante. Buenas noches. Definitivamente creo que son tres posiciones muy importantes y con un bastante sesgo, ¿no? Y digo sesgo, ¿por qué? Porque hablar de Uber es hablar de un técnico que conoce definitivamente lo que es la agricultura desde el punto de vista de lo que debe hacerse desde el punto de vista de la tecnología y de las irrigaciones y oportunidades que estamos perdiendo. Clímaco, definitivamente es un agricultor que sufre en carne propia lo que significa las consecuencias de un Estado ausente. Y yo no comparto con él cuando dice que esta culpa es 10% del presidente Castillo. Yo le daría siquiera un 60% de culpa, porque lamentablemente en el peor momento que nos ha tocado vivir, tenemos realmente uno de los peores pilotos para manejar esta crisis. En tercer lugar, la posición de Daniel es la posición de un pequeño empresario que se ve agobiado y ve en peligro realmente todo su esfuerzo, que de alguna manera debía consolidarse si es que tuviéramos un Estado que tuviera la responsabilidad de darse cuenta que la agricultura es un sector que debe necesariamente apoyar el Estado. Creo que somos uno de los pocos países del mundo donde el presupuesto de agricultura no llega al 1.3%, como lo decía Uber. Y eso definitivamente yo creo que es un Estado o que no se ubica o que no se da. Esto desde el punto de vista de las posiciones de ellos. Y la pregunta que yo quiero hacer es la siguiente. Si esto está pasando, ¿qué hubiera sido si no estaríamos perdiendo la cantidad de agua que se está perdiendo actualmente por falta de represamiento? ¿Qué pasaría si no tuviéramos más de 450.000 de proyectos agrarios abandonados? ¿No? Y si no veamos realmente desde Arequipa, ¿no? Iruro, Antascocha, no se ha hecho Anapugio, no se ha hecho la represa de Altos Iguas, y seguimos realmente con la postergación de muchos proyectos agrícolas que a estas horas han podido ser importantes. Pero lamentablemente la incapacidad del gobierno, acompañada de la corrupción que es su característica y que hoy se ha profundizado más que nunca, ha impedido de que el Estado tenga oportunidades de competir en algo que creo que no podemos negar. La globalización de la economía nos ha llevado realmente a muchas situaciones que nos ha puesto en desventaja. Que no exista aranceles, lógicamente es una desventaja competitiva y como lo decía Clímaco, ¿no? No existe la nación menos favorecida, pero yo creo que sí existe el dumping, Daniel. Y el dumping se da en la medida de que el agricultor, el productor de leche tiene que vender su leche al precio del mercado, que está regulado por la oferta, por la demanda que hace una gran empresa, y sin embargo, la leche en polvo entra con ventajas arancelarias. Entonces, definitivamente creo que es una competencia desleal con el agricultor peruano. Ahora, lamentablemente nos pusieron en tratados de libre comercio y al ponernos eso fue una consecuencia de la globalización y creo que no tuvimos la previsión necesaria de poder prepararnos para ser competitivos. Ha habido cifras que ha dado Uber y que son ciertas. ¿Qué ganaríamos a estas alturas tomando cultivos que pueden ser importantes, pero lamentablemente no tienen el nivel de rentabilidad que tienen otros en los cuales sí estamos marcando un hito en la historia de la exportación? Y eso es una cosa que no podemos negar. Tenemos que realmente competir en lo que podemos. ¿Qué tenemos nosotros como característica en el Perú? Tenemos agua, tenemos sol y también tenemos una variedad de climas y suelos. ¿Los explotamos? Como decía Uber, a veces tratamos de hacer producciones increíbles en lugares que son totalmente inadecuados. ¿Quién es el que falla? ¿El agricultor, porque ancestralmente siempre le gusta sembrar y salirse con la suya? ¿O falla el Estado realmente que no asume la responsabilidad que le corresponde frente a un sector prioritario como es la agricultura? ¿El Estado simplemente qué hace? ¿Cuánto invierte en agricultura? Yo estaba analizando simplemente lo que se invirtió en este gobierno regional que ha pasado en agricultura y se dedicó a defensas ribereñas
toda la inversión en agricultura y las así hicieron todavía en Caylloma, ¿no? En Chivay. Entonces, definitivamente hay falta. Antes había investigación agraria. Yo creo que nosotros en algún momento tuvimos una universidad que fue una de las mejores de Latinoamérica, ¿no? La agraria. Y teníamos realmente tal cantidad de cosas que lamentablemente a estas alturas pues hemos visto de que hemos ido retrocediendo. Somos, yo creo, bendecidos por la naturaleza, por los suelos, por el agua, por el sol y por esa gente tan luchadora que siempre asume los retos, aún con las dificultades más grandes que pueda tener. Como decía Daniel, el desierto lo convirtieron en un campo, pero por falta de apoyo técnico también creamos erosiones y nos convertimos simplemente en productores de alfalfa. Creo que es tiempo de que si quieren hacer algo realmente por la agricultura, necesitamos un apoyo técnico, necesitamos un apoyo financiero, necesitamos cadenas de distribución y necesitamos información. ¿Qué pasaría con la cantidad de hectáreas de productos abandonados que tiene Uber, sus 450.000 hectáreas que están inconclusas, con un avance entre el 30 y el 70, 80%? Hagan producir eso y no estaríamos tan lejanos de lo que decía Uber o que decía Clímico de las 500.000 hectáreas de Bolivia que tienen soya. No estaríamos. Lamentablemente, yo creo que uno de los más ausentes en este problema de la seguridad alimentaria y no potenciar esta gran calidad que tenemos es definitivamente el Estado. Ahora hemos creado una dicotomía que también yo la considero absurda. La dicotomía mina sí, agricultura no. ¿De dónde hemos inventado eso? Es la campaña política de todos los incapaces que pretenden llegar al gobierno. Yo creo que tenemos que encontrar realmente compatibilidad entre todo lo que tenemos como país para generar desarrollo. Y desarrollo es crecimiento económico con mejoramiento de calidad de vida. Ha pasado el tiempo, yo soy de un pueblo, somos paisanos con Clímaco, y mi sueño sería ver realmente que ya no me hablen de ese Perú grande, del cual me hicieron soñar siempre, y sino que tengamos un Estado eficiente que permita optimizar el manejo de nuestros recursos, porque la crisis mundial no solo es una cosa ocasional ni estacional. La crisis mundial se va a ir dando. Y los que tienen posibilidades de competir y salir de ella son los que van a tener que ir avanzando. Y necesitamos realmente nosotros como país empezar a pensar en un futuro diferente, comprometiendo a nuestra gente, ¿no? En lugar de vender el gas como lo vendieron, ¿por qué no hicieron el gasoducto? ¿Por qué no hicieron la petroquímica? ¿Por qué no cambiaron la matriz energética? En lugar de estar pensando, ya creo que lo primero que hizo Vizcarra fue vender el litio. ¿Por qué no hicieron baterías eléctricas? Que es actualmente la alternativa en cuanto a los carros que se van a dar en el próximo tiempo. Necesitamos dar valor agregado a nuestra producción y dejar de sentirnos inferiores y pensar que la mano del peruano se ha hecho para trabajar, que tenemos la capacidad de haber construido un imperio que ha sido ejemplo de la humanidad. Lamentablemente hoy también ocupamos los periódicos, pero no por lo grande que somos, sino por la forma tan incapaz que manejamos el Estado y por los escándalos en que nos vemos inmersos. Tenemos récords históricos, ¿no? 5 presidentes presos. Entonces, definitivamente, yo haría un llamado a quién, a toda la juventud, a todos los arequipeños, a todos los peruanos. El Perú se nos está yendo de nuestras manos. Y la única manera de poder rescatar este país es que asumamos la responsabilidad, que aún que el tiempo haya pasado y ya estemos de repente tratando en otra etapa de nuestra vida, esa responsabilidad no la podemos abandonar. El Perú nos necesita y creo que la agricultura tiene que realmente salir adelante, pero utilizando las potencialidades que tiene y también dejándose, o sea, tenemos sistemas legislativos estúpidos. Por ejemplo, la última ley que dieron, ¿cómo quieren competir en igualdad de condiciones si dan una ley contra los transgénicos? ¿Acaso las mutaciones genéticas no se han dado en todos los lugares del mundo? ¿Acaso no hay mejoramiento genético en semillas? ¿Acaso los niveles de producción no aumentan? Pero sin embargo nosotros legislamos en base a intereses económicos. Y dejemos también otra cosa que es importante, que no les va a gustar a muchos, es pensar en el Estado.
Yo no sé cuánto cueste Majes 1 y cuánto cuesta Majes 2, pero les aseguro que el precio que se va a recuperar cuando se venda las tierras no es siquiera la mitad de lo que el Estado ha invertido. Y el resto va en subvención de una empresa privada que va a venirse a comprar 20.000, 30.000 o 40.000 hectáreas. Yo creo que el arequipeño y el peruano no nació solo para peón. Yo creo que tiene la capacidad suficiente de forjar su propio destino. Entonces los sistemas de producción han cambiado y definitivamente este proyecto tiene que salir adelante. Y no como el producto de la demagogia y al tratar de imponer criterios, sino como consecuencia de los criterios técnicos que debemos manejar nosotros como peruanos. Muchísimas gracias por permitirme hablar de un tema en el cual no me siento ajeno porque me esencia el campo y me da pena realmente ver cómo se va quedando día a día. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias a usted, doctor Jaime Mujica. Igualmente para nuestros invitados, el ingeniero Uber Valdivia, para el señor Daniel Lozada, para el señor Clímaco Cárdenas. Lorena, hemos llegado al final de una nueva edición de Ventana Sanmartiniana. Así es, Erich, y nosotros eternamente agradecidos con nuestros invitados y también con nuestros espectadores. Próximo miércoles tenemos otro tema para analizar. Muy buenas noches, cuidémonos.